Tomás Méndez, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, Muy candidato a intendente, el movimiento se llama ADN, alguna referencia podemos hacer desde el punto de vista televisivo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ya charlamos con vos, Claro. está el ministro de Educación, el amigo de Grabovac, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Vamos a hablar de la educación, porque de la educación, es decir, la clave del desarrollo del mundo que viene es la educación. Es decir, el que no lo entienda... De así, este mundo. De este mundo, pero digo, del mundo... No del que viene. Del mundo que viene en cuanto a que tenemos que repensar absolutamente todo. La educación es la base donde se cimenta el crecimiento del mundo. Las grandes potencias del mundo lo que están buscando hoy, y seguramente Grabovac va a coincidir conmigo, son profesionales, es decir, ingenieros, es decir, gente que de alguna manera se pueda vincular con un mundo que indudablemente está vinculado con otros parámetros. ¿Sí? Bueno, acá no hay nada de derecha, como usted ha pretendido que presente. No, a usted. Yo le dije a usted. Okay. A mí, sí, porque sí. Sería una descalificación a cada uno de Pero nuestros perdóneme, invitados. no trate de sacar, digo, ¿me quiere colocar a mí de malo para usted ser bueno? No, de ¿sí? ninguna manera. Francisco Centeno, que es periodista de Cadena 3 y también de La Casa, o sea, de Canal C. Pero antes, lo que quería presentar, aunque no esté en el orden, El programa, uno... Somos morochos los dos, pero... a Quintero no lo puedo presentar de esa manera. Lo presento de otra manera, pero mucho más formal. Sí. Además, legislador electo. Luis Juez, ¿va a ser candidato a intendente? Es una posibilidad. Bien, ok. Cortante, seco. Como hay que ¿Puede contrastar. agregar algo más? Sí, por supuesto. Nosotros hemos planteado claramente que la elección del 13 de septiembre la vamos a jugar en la ciudad de Córdoba, como así habíamos planteado también que el acuerdo que teníamos con el radicalismo y el PRO era para la elección provincial, y a partir de ahí estábamos en libertad de acción para hacer otro tipo de acuerdo o ir con candidatos propios en la Municipalidad de Córdoba, igual que fuimos en Jesús María. Candidato que vamos propio significa, en resumida cuenta, juez. Candidato propio significa alguien de la fuerza, el juez es el líder de esta fuerza y no tiene ninguna incompatibilidad ni ninguna inhibición para hacerlo, con lo cual hay, digamos, Dije que si ese candidato es inevitablemente juez. no, inevitablemente juez no, puede ser juez, cabe la posibilidad de que sea, sí, cabe la posibilidad de que sea, todavía no lo hemos definido, tenemos hasta el 27 de julio para Vamos a definir. presentar a Laura Sema, que es la primera vez que viene al programa. ¿Cómo anda? Afortunadamente, usted no la conoce, yo se la presento. Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Es una de las funcionarias del gobierno de la gestión del doctor Mestre, que nunca ha venido al programa a pesar de que nosotros lo hemos invitado. Sí, en reiteradas me quiero oportunidades. referir a eso. Voy a utilizar términos, le pido disculpas, términos que sí, a lo mejor pueden ser inapropiados, voy a decir malas palabras. ¿No Es decir, puede dejarlo para después? Bueno. Para darle un ratito nada más. perfecto. Sí. Así termina la presentación. Sí, sí. Y Javier Musso, que es el candidato a intendente del FIT, del Frente de Izquierda. Así es, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, es la bien. primera vez también Así. que viene al programa, pero no así sus compañeros que han venido en muchas Que vienen oportunidades. siempre, lo trae usted. Está muy bien. ¿Eh? Si yo lo Muy bien traigo, que se le dé lugar a la izquierda, es una ¿no? La elección. izquierda declamatoria. La izquierda ¿Por qué declamatoria? ¿Y por qué? No contéstele ya. Contéstele ya. La izquierda declamatoria. Ustedes son una fuerza Sí, testimonio. lo he escuchado en otros programas y que la izquierda tiene posibilidad de gobernar, pero sin embargo, por esos tres candidatos que decía usted a gobernador, usted votó en blanco, pero muchos otros también en la capital apoyaron el Frente de Izquierda. El Y lo que no 6%. se puede decir que no se viene consolidando el espacio del Frente digo, de pará, Izquierda. no quiero entrar en una discusión. El 6%, y es mucho. Ahora, con el 6% 10%, no se ganan las 10% elecciones, en ¿sí? capital. 10%. 13% en la capital. Sí, 10% de capital, pero la izquierda viene creciendo no solamente electoralmente. Es una chicana, no te Sí, prendas. ya sé que es una chicana, es una digo, gilada pero mía. la hace siempre con lo de Rodríguez, pero nosotros consideramos que nosotros tenemos que apoyar, de hecho lo venimos haciendo, en fuerza de los trabajadores, de los jóvenes, las mujeres, digo, ahí sale la fuerza de la izquierda y ahí se consolida el espacio, no es solamente un espacio electoral. Y eso tiene proyección, eso tiene futuro. Yo conozco mucho esto, vos quédate tranquilo. Yo te digo eso para que vos me digas esto y ahora seguimos. Tomás, contame dónde apoyás tu candidatura. Sos un tipo que tiene una imagen, estás en el consciente colectivo de todo, es una gran ventaja, un nivel de conocimiento altísimo. Bueno, nosotros estuvimos con vos hace no mucho tiempo, todavía estabas pensando si ibas a ser candidato o no, hoy ya estás instalado como candidato. No, nosotros estamos apoyando la candidatura en ex dirigente de Martí, de la gestión radical. Hay tres funcionarios muy importantes de Martí, uno que pasó por La Nación, como Álvaro Ruiz Moreno, Marcelo Chamás,
están elaborando equipos técnicos, son los equipos técnicos que están elaborando propuestas permanentemente. Está Eduardo García del socialismo, que se ha sumado, con otros compañeros socialistas de Eduardo. Hay gente de la administración juez, está el exsecretario de Salud Raúl Jiménez, está el propio cuñado de juez, Claudio Suchecki. Faltaba Quintero, pero bueno, va con Olga, así que no... Va con Olga, dice. Va con onda. Va con Olga, Quintero, se ríe. La pregunta que le hizo, Sí. no se la respondo. Sí. Se le respondo yo, no va juez, va Quintero con Olga. ¿Ah, sí? ¿Esa es la fórmula? Quizá. Pregúntele a Quintero y que Ya diga la quedamos Iba a verdad. en serio contestar problema. quizás. Que le diga la Va a verdad. contestar quizás. Sí, sí. No, están hablando con él, no me quiero meter. No, pero métase. No, Juez pone una canasta. No, un se huevo va, en cada se va. canasta, Va a buena llevarse una estrategia, sorpresa. ¿no? ¿Cómo? Méndez. Juez pone un huevo en cada canasta, buena estrategia. No, nosotros ponemos los huevos, que no es lo mismo. Comida. Que no es lo Huevo mismo. en distintas Ah, bueno, canastas. un huevo En en cada distintas canasta y canastas. dice que ponen los huevos. Sí. Lo pusimos para Aguad y no le fue mal, digamos. Estuvimos muy cerca de él. Si todos hubiesen puesto lo mismo, en lugar de ponerlo en cada canasta, lo hubiesen puesto en esa canasta, hubiésemos ido mucho Pero es más. raro, pero es raro, sinceramente se lo digo, es muy raro, porque Ponen los huevos ustedes en van distintas con, canastas. a ver, Aguad va con Macri, Macri va con juez y Aguad. Olga dice que quiere que lo felicitó a Massa por el arreglo con De la Sota y que votó Schiaretti. Ahora van con Olga, entonces es como que se mete Pero todo. está bárbaro porque están dando por sentado acuerdos que todavía no se han hecho. A mí no me lo han contado eso. Todo eso que está hablando Méndez, a ¿Por mí qué por lo dijo menos que todavía? sería, ¿Por qué que dijo sería todavía? uno de los Acuerdos que interesados, no me lo han contado. Acuerdos que no se han hecho, ¿por qué? ¿Por qué la indefinición? Digo, si la cosa no está entreverada como la plantea Méndez, ¿a qué hace referencia? Digo, vos hablas de que hay huevos. ¿Hay huevos para No, la a ver, definición nosotros también? estuvimos hasta el 5 de julio trabajando en la candidatura de Oscar Aguad y hasta ese día nosotros pusimos todo el empeño y todo el esfuerzo para que a esa fórmula le fuera de la manera que le fue. Nos faltó un poco realmente para llegar. La verdad que todas las operaciones decían que estábamos a casi 20 puntos de la fórmula ganadora. Terminamos a 6. Y a partir de ahí, esto fue la semana pasada, las Si elecciones, a Macri partir de hubiera esto tuvimos que ayudado, empezar. hubieran ganado la elección. Sí, no tengo ninguna duda. ¿No ayudó? No, en absoluto. Ahí no eran Ni las manos puso. Pero ellos consideran Y eso que la no lo dije capital yo. la ganaron ellos. Y eso no lo dije, no lo dije yo, eso pero lo dijo Oscar Aguad. Perdón, pero dice que ellos, los mestristas, ¿Ellos quiénes son? dice, sacamos el porcentaje superior al 30% en la capital, producto de nuestro movimiento. No, que le haga una- Yo no sé si votaron los mestristas o no, no bueno, lo tengo. no que tengo le hagan un datos. ADN a la Justamente, carrera del bueno, triunfo pero- de la ¿Usted ciudad de sabe lo que Córdoba. es eso? No, no ¿El sé, mestismo bueno, pero yo... aportó realmente para el triunfo electoral? Y no lo vi muy ¿En jugado la capital? a nivel provincial. No, en la capital. Y yo no seguí la militancia. Pero, Pero, la verdad, no lo la vi, verdad, pero no perdón. sé si puedo intervenir. Sí, sí. Yo no soy candidata a nada por ahora, pero me parece que primero me parece positivo lo de la izquierda, más allá de que yo no comparto muchas de sus posiciones, pero sí respeto su coherencia y ojalá puedan en esta oportunidad ingresar al Consejo Deliberante, que sería histórico. Me parece que lo más grave que tiene la política es la hipocresía y la mentira. Las diferencias de posiciones y demás son absolutamente positivas en el marco de la democracia. Lo que me parece muy, muy dañino es la mentira, la hipocresía y muchas cosas que se permiten en política que no se permiten a cualquier ciudadano. A ver, La mentira y la hipocresía- voy a poner un ejemplo, perdóneme. Pero me déjeme permite, preguntarle, no, porque pero es que no terminé la idea. Déjeme terminar y le digo, lo que está muy mal es esta confusión de juez, pero no me extraña del juecismo ni del Frente Cívico, porque además el libro de pases entre peronistas y Frente Cívico está siempre abierto en el Consejo Deliberante, en la legislatura. Lo que Lo ha que pasa hecho es que el juez Rodrigo, en esencia es lo que ha hecho Rodrigo de Loredo, que se lo he dicho a él personalmente, se lo he dicho también a Oscar, es una vergüenza. La verdad que ser electo legislador el día 5 de julio y al día siguiente presentarse como precandidato a intendente es estafar al electorado. Pero bueno, estamos acostumbrados. Scioli, Massa fueron candidatos testimonial. O sea, digo, ¿por qué no profundizamos, más allá de las ideas que todos tienen, en esta suerte de decadencia y de mediocridad de la política en Argentina y en Córdoba, donde no se respeta la palabra, no se respetan los acuerdos, algunos son un pagaré con traición a plazo? A ver, y la verdad que muy poca gente, pero muy poca gente resiste los archivos. Lo que acaba de decir Quintero no es real. Mestre está como intendente, tendrá errores y lo demás.
ha participado de Capital y la elección en Capital dio un excelente resultado, que seguramente no van a ser todos los votos por Mestre, habrá tenido votos por Mestre y no por Mestre, y también habrá influido Aguad, que yo creo que era un buen candidato. Lo real, creo que la circunstancia de esa realidad, la forma en que se dio ese acuerdo, también lo digo acá, que fue a último momento, sin paso, sin interna, etcétera, generó una suerte de malestar en muchos intendentes y todo eso implica en la campaña. Así que juez no tiene autoridad para criticar a los dirigentes, a lo mejor del radicalismo, porque también el juecismo tiene gente que hoy está en un lugar, mañana está en otro. Mire lo de Dómina. A ver, el adversario principal de juez histórico por la corrupción de la Sota, y tienen un libro de pase abierto. Pero miren lo de Liliana Montero. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, usted que misma lo que hay quiere que... el socialismo No, yo no soy maestrista, no. A ver, yo no pasé nunca, yo soy amiga, estimo mucho lo grado, pero es lo mismo que si vos me vieras a mí con el del azotismo. No digas cosas que no son, pero porque yo he estado siempre en el mismo espacio alternativo al peronismo y puedo fundamentarlo. Pero usted en el esquema, no está en el esquema maestrista por el socialismo. No, soy afiliada, soy como extrapartidaria, fui intendente de la coalición cívica, y el doctor Mestre tuvo la generosidad de convocarme para hacer y arreglar todo el desastre que ustedes dejaron. No es libro de pase, yo no me desafilio. No, porque yo le quiero No sé qué me quiere preguntar usted. De educación, si hay un libro de pase abierto en la política. Claro, lo metemos en el tema político. Y si esto además se resiente en la gestión, porque usted puede hablar de la gestión ahora. Miren, en todo hay un libro de pases, porque la sociedad que vivimos hoy es una transición entre la sociedad moderna y la contemporaneidad, que muchos han pensado en esto, y la sociedad líquida. Ninguna de las viejas identidades se sostiene hoy. Hay una reconfiguración de identidades políticas, como en otros campos también. Entonces, es lógico que haya cierta movilidad. A veces esa movilidad tiene que ver con el intento de encontrar nuevas formas de expresión de identidad política, y a veces tiene que ver con la especulación. Yo creo que hacer un solo juicio de tipo moralista sobre que alguien esté en un lado, luego en otro, sería quedarse nada más que con el comentario anecdótico, y no alcanzaría a ver la realidad. Es una sociedad que está buscando, de hecho, los partidos políticos, todos, más de izquierda, más de derecha, de centro, están tratando de interpretar el mundo y la nueva sociedad que tenemos, y esto implica movilidades. En el medio, también especulación. Méndez, usted hizo referencia a la afiliación, al origen y a la pertenencia que tenían algunos de los que han coincidido en ADN. Ahora, en ADN político. Sí. Como una estructura política. ¿Le expresaron las motivaciones cada uno de ellos? Nosotros tenemos una estructura, digamos, armada, y hay una columna vertebral dentro del proyecto, están las propuestas, y los que sigan esa consigna están adentro. Nosotros, de hecho, exponemos... Pero ¿con quién te sentís vinculado? ¿Qué digo? ¿Tu espacio político con quién está vinculado? ¿Con el kirchnerismo, con el masismo, con el del azotismo, con quién? ¿Y por qué tiene que estar ahí? Y no nosotros tenemos nuestro propio sello, no tenemos a nadie. ¿No? No, y no queremos, pero porque no queremos. Hemos hablado con todos los espacios políticos, nacionales, provinciales, lo hemos hecho en buenos términos, pero no queremos eso. Justamente por eso se llama Movimiento ADN de Córdoba. Ajá. Y hemos pronunciado una alianza para mantener justamente eso, el nombre y el espíritu de lo que es. Yo te pregunto, intervengo en esto, digo, se hace muy difícil en la práctica, todos sabemos, digo, no contar con un aparato político, no contar con militantes, no contar con fiscales para una futura elección, digo, bueno, mira, ¿cómo haces? Además de eso, el tema de los enemigos. ¿Vos vas a conversar con muchos enemigos o no? No, bueno, probablemente sí, yo no lo tomo como enemigo. Bueno, aquellos a los que vos denunciaste vas a tener que negociar, vas a tener que hablar, hacer alguien. Probablemente sí, pero a ver, nosotros hemos hablado con Laura Sema tenemos una buena relación, yo tenía admiración por Laura, lo tenía con Eduardo García, creo que cometió, para mí, como periodista, había cometido algunos errores, los expusimos, y yo no me siento enemigo de Laura Sema, para nada, en absoluto. Es más, tengo coincidencias, sé cómo es su familia, pero bueno, o sea, es la regla de la sociedad. O sea, yo soy periodista y hago crítica de lo que me parece que está mal. Y en el caso de lo político, nosotros en 3 días tenemos 5.000 fiscales casi anotados en Facebook.
con nuestro Facebook de ADN. O sea, hay mucha gente con ganas de participar y no encasillarse en una estructura partidaria y en un sello partidario. Y lo que vos dijiste es fundamental, porque también los recursos económicos para una campaña son alevosamente diferentes. Para la izquierda, para movimientos nuevos. Entonces, ¿qué queremos? Déjame decir algo respecto a lo que dijo Laura y a lo que está diciendo vos. Yo creo que es verdad que la política se está replanteando un montón de cuestiones que tienen que ver con anclaje, que tienen que ver con un montón de cosas, lo que decía Graubach. Digo, ahora no tengo ninguna duda que muchos lo utilizan como una excusa para justificar un montón de situaciones que van planteando desde lo personal que son inexplicables. Digo, porque vos no podés estar un día en un lado y al otro día estás en el lugar opuesto, porque si vos le tenés que dar alguna referencia a la sociedad, porque si vos sos un agente político, si vos sos un representante de la gente que en su sueño, en sus instituciones, tenés que decirle, no es lo mismo ser de izquierda que ser macrista. Es decir, hay una... Claro, absolutamente. Sí, disculpe, ¿no? Porque... Eso lo que quería darle la intervención a Musso, porque cuando estaba hablando Laura, quería intervenir. Exactamente, digo, porque esto, sobre todo en la elección municipal, esto es impresionante como se ha pasado cada uno y los apoyos políticos de un partido a otro. Eso no es por una sociedad líquida, como dice el señor Graubach, que ese discurso era de los 90. Eso es claramente porque hay un carrerismo, que no existen las ideologías, que no puede existir la coherencia. ¿Quién dijo eso? No dije eso. Graubach. Pero hay unas perdón, líquidas, Musso, ¿te puedo pedir algo? Déjame, yo lo dejé hablar, déjame terminar. Yo lo que quiero parece decir... que lo estás tergiversando, ¿sí? No, bueno, pero déjame terminar. No yo quiero eso. terminar la idea porque en última instancia lo quiero otra cosa, de que lo que existe en el conjunto de los partidos políticos que vienen gobernando la municipalidad, la provincia, hay un carrerismo político de todos los candidatos que viven de la política. Hay funcionarios que hacen más de 30 años, como en lo gremial también, digo, ¿no? El señor Graubach, que era parte de esa burocracia sindical y ahora está en el gobierno, digo. Por eso proponemos nosotros que todos los funcionarios, los concejales, los legisladores, como lo hace la legisladora Laura Vilches, Nicolás del Caño en el Congreso, ganen como una maestra. ¿Cuál es el problema de que los funcionarios puedan vivir y ganar como una maestra? Incluso que está Tomás Méndez acá, que también es candidato, si el Consejo Deliberante apoyar e impulsar una iniciativa como esa y que no sea una casta por encima de la sociedad. ¿Iniciativa demagógica que hacen ustedes? En lo absoluto, porque lo hacemos todos los legisladores y diputados del Frente de Izquierda ganan y viven con el sueldo de una maestra. Eso, ¿por qué? Porque viven como gerentes de empresa y viven para... Todos los candidatos a presidente se han juntado, lo primero que han hecho, cena con empresarios que han ganado millones, le han aportado millones, ¿y para qué van a gobernar después? ¿Usted contesta lo que dice él con lo que acaba de comentar, que ese es el problema de la izquierda, que nunca entiende? No vale la pena porque realmente, primero, no es un concepto ni siquiera mío, ni siquiera de los 90. Bauman, cuando empezó a analizar las transformaciones de la sociedad, lo hizo mucho antes de los 90. Sí, a usted le sirve para después pasarse... A ver, pará. Vamos. Mira, sí. Pero digo, ¿por qué no hablas de tus ideas? Hablo de mis ideas. También puedo hablar de la represión a los docentes, también yo puedo hablar podemos abrir cualquier A ver, por favor, para un poquito, dale. No vine para hablar en serio, que me disculpe, pero la verdad que no hay voluntad de diálogo, porque... No, pero sí hay voluntad, por favor, le pido por favor. No, yo creo que no hay que confundir las cosas. Las ideologías existen, el ser humano configura siempre una idea del mundo y de la persona, y cuando uno habla de identidad, habla de ideología. Algunos creen que hay una sola forma de ver la ideología, otros pensamos de que esto va variando incluso con la etapa de la vida. Cuando uno tiene una edad, tiene unos conocimientos, una experiencia, va pasando el tiempo, va cambiando. Yo digo que no hay que asustarse de eso simplemente, que lo que hay que dar es una discusión honesta, que no es lo mismo decir un día, hoy soy peronista, mañana soy radical, pasado mañana soy trotskista, y el otro día soy... Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo hablé de una movilidad del pensamiento que tiene que ver también con la evolución de la sociedad. ¿Me permite un minutito? Sí. Porque, a ver, de alguna manera Walter me contesta o reflexiona sobre lo que yo dije. Yo comparto lo de Bauman y comparto lo que vos decís, más en un sistema de partido dinamitado en Argentina, absolutamente dinamitado. Está en crisis el sistema de partidos en Argentina, en muchos lugares del mundo, pero en particular y sobre todo la legitimidad de los partidos. Lo que yo hice referencia, Walter, es que cuando una persona es elegida, intendente, legislador y demás,
Desde mi punto de vista se establece un contrato implícito entre las personas que te votaron o entre los representantes y los representados. Entonces, cuando vos ejercés ese mandato, vos no podés hacer cualquier cosa porque de alguna manera, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de ese libro de paso, no hablo porque la gente pueda cambiar de ideas, madurar, en eso entiendo que hay esa movilidad. Lo que entiendo es cuando se traiciona el voto popular simplemente por la especulación o por mantener el cargo. Pero lamentablemente, ¿sabes por qué sucede lo que dice Laura? A eso me refiero. Bueno, no hay castigo para ese tipo de conducta. No está escrito, Laura, no está escrito. Las candidaturas testimoniales, yo pero presenté no está escrito. Lo que hace de Loredo para participar de la elección del domingo fue electo, lo diste Francioni. Francioni lo votaron para ser intendente de Leones y terminó siendo también, por supuesto. Pero no está escrito, no está en el código. Pero me permitís, yo presenté 3 proyectos cuando era diputada nacional. Uno para tipificar, que usted sabrá, doctor, que es de los mejores abogados penalistas que yo he conocido, tipificar el clientelismo político, porque no está tipificado en el Código Electoral como tal, sancionarlo, el transfugismo político y sancionar y evitar, cuando una persona es elegida, tiene que como mínimo cumplir 2 años de su mandato, una parte de su mandato, hasta presentarse una nueva elección. ¿Pero por qué 2 años de su mandato, Laura? No. Bueno, como mínimo. No, era para tiene que cumplir su mandato. Bueno, si te votaron por intendente, tenés que ser intendente. Pero a ver, estoy de acuerdo con vos. Está fantástico eso. Yo agregaría, yo le estoy diciendo, empecé por eso, quizás vos tengas razón. Nosotros tuvimos a Cámara que fue vicegobernador e intendente en el mismo año. O sea, quiero decir que como hay una justicia que legaliza, a ver, Massa y Scioli fueron candidatos a diputados nacionales, uno cuando era gobernador y el otro cuando era intendente. Se refiere a la candidatura testimonial. Se presentaron otras fuerzas a impugnarlo y la justicia legalizó. Vos perdóname, yo respeto lo tuyo, pero lo verdaderamente revolucionario en este país es la decencia y la coherencia, no únicamente... No, ¿para qué intereses se gobiernan? Y vos estás en contra de los empresarios, y los empresarios son los que dan la verdad a la gente. No podés estar en contra de los empresarios porque en contra el empresario puede ser bueno o malo. Permítame. Mira, hay fábricas recuperadas que la tienen los trabajadores y no necesitan ningún empresario, por ejemplo. Y trabajadores malos. Yo no estoy diciendo la moral de los trabajadores, digo para qué intereses se gobiernan. Se puede gobernar para los intereses de las grandes corporaciones, como ha venido haciendo Mestre, a los grandes desarrollistas urbanos, o se puede gobernar para las grandes barriadas de la ciudad de Córdoba, donde carece de servicio de transporte, lo y parece que hay que atacar determinados intereses. Tendrían que tener la experiencia de manejar un ejecutivo para... y miren, con la experiencia que tienen ustedes no le va muy bien, así que la experiencia no es un argumento legítimo. Yo planteo esto, déjenme plantearlo, digo, siguiendo la línea argumental de lo que decía Laura y lo que decía Walter, digo, ¿no será la crisis de los partidos lo que de alguna manera hace que la democracia hoy aparezca en movimiento? Digo, la democracia se basa básicamente en los partidos, en los partidos democráticos, en los partidos políticos. Sí. Si los partidos políticos están en crisis, pero también hay una crisis de valores, porque también hay mucha especulación y mucho mercantilismo. Sí. A ver, la movilidad es lógica. Si uno progresa, piensa y demás, a ver, yo lo voy a decir acá, todos lo conocen. Yo pertenecía a la bancada del Partido Socialista y voté en contra de la ley de medio, y eso me significó mi ida del Partido Socialista porque yo sé internamente cómo se me juzgó. Obvio. A ver, pero yo mantuve la coherencia con quienes me votaron porque el Partido Socialista había decidido en su comité votar en contra de la ley de medio y después porque se le ofrecieron 3 obras en Santa Fe, votó a favor. A libro cerrado una ley donde no la teníamos ni sobre la banca. Monopolicen el programa. No, perdón. No, porque me estaba recordando cuando Laura hablaba, tiene razón esto de no traicionar el mandato que le otorgan. A ver, Ramón Mestre fue elegido concejal, en el medio de su mandato fue elegido senador y a 2 años fue elegido intendente. Y si no me equivoco, usted fue concejal y fue después diputada con el radicalismo. Por eso te estoy diciendo, cumpliendo el mínimo del mandato, digamos, como mínimo. Por eso dije... Yo agregaría a las tipificaciones... que no traicionamos y a los 2 años no. Yo agregaría las tipificaciones a las que se refería Laura. Es decir, la tipificación de todos aquellos que prometen y no cumplen, porque las promesas de campaña están para cumplirse. Es muy difícil. ¿Sí? Están para cumplirse. Para cumplir de un concepto, vos hablabas de gobernar para qué. ¿Estamos todavía en el Congreso Internacional de Educación? ¿Está sucediendo ahora en esta fecha todavía? ¿Cuál? El Congreso Internacional de Educación. ¿Terminó ayer o termina hoy? Bueno, según cuando salga el programa para el domingo ya habrá terminado.
Sí. Montserrat dijo, el eslogan de este congreso va a ser defender la educación pública, y dijo que cada vez estamos más cerca de una educación que apunta hacia la comercialización, hacia el comercio. ¿Gobernar para qué?, dice él. ¿En educación eso lo está pasando? ¿Usted coincide con esa opinión? No, hay de todo. Hay quienes intentan hacer de la educación un comercio y hay estados que están sosteniendo, y en los últimos años en Argentina, gobiernos de distintas características, con coincidencia con el gobierno nacional, provincial, municipales, con radicales, peronistas, partidos provinciales, ha habido un crecimiento de la oferta del servicio público. También creció, por decisión de mucha parte de la población, la escuela privada, pero los privados no todos son comercio. Hay algunos que sí tienen una visión mercantilista de la educación. La mayoría de la educación pública estatal y la mayoría de la privada no tienen una visión mercantilista en Argentina. Hay pujas, sobre todo con los sistemas de educación a distancia, grandes centros internacionales que lo promueven, pero la educación sigue necesitando de la relación interpersonal, por lo menos lo que es la educación básica, que es imprescindible para que una sociedad aspire a tener mejor educación superior. Yo no observo de que haya esa tendencia, al menos en Argentina, ni en América Latina. Déjame decirle algo respecto al tema ni de en la América educación. Latina. Digo, la educación en el futuro tiene que ser personalizada, digitalizada, ¿sí? Tiene que estar vinculada con la tecnología, porque la tecnología es lo que va de alguna manera a determinar el mundo que viene. Tiene que ser de jornada extendida y bilingüe. Me parece que ese es el desafío de todos los que de alguna manera están vinculados con la educación. Estamos un millón de años de eso, ¿no? Sinceramente. No, pero es eso, no. Está bien. Créeme que no, y él sabe que no, ¿eh? Estamos, a ver, no se puede, nada se hace inmediatamente, pero se está en ese camino, ¿eh? Unos un poco más, otros un poco menos, pero se está en ese camino. Tenemos fenómenos sociales como de las últimas semanas, en cuanto a la violencia escolar, en cuanto a la aparición de, bueno, más allá, uno no puede decir a esta altura que sean hechos aislados, ¿no? Situaciones con docentes en relación a lo vincular que ha trascendido en todos los medios en Córdoba para con los alumnos y demás. Digo, si en paralelo están ocurriendo este tipo de fenómenos, es difícil pensar en esto que puede ser un ideal y que creo que... No es un ideal. Es un ideal, porque hemos llegado a algún ideal, porque hemos llegado a no es una realidad, no es una realidad. Es una realidad, digo. A ver. Sí, claro, absolutamente. Coincido, me parece que hay... Es como en todo, digo... Yo creo que hablar mal de la política le hace mal a la política en sí, al ciudadano le hace mal, no a la política, perdón, al ciudadano. Embarramos la política para que el ciudadano no se meta, eso en primera instancia. Y en segunda instancia creo que la escuela se ve superada por la realidad social. Y me parece que sí estamos un millón de años luz, y en eso quizás no comparto con Walter, porque la sociedad desgraciadamente está yendo para un lado muy difícil de contener dentro de la familia, y obviamente a la escuela se le está haciendo... ¿Qué se propone ADN con tu candidatura? Nosotros nos proponemos... Eso la gente quiere saber. Nosotros proponemos justamente eso, darle cara, reflejar el mandato para la gente de la periferia. Creo que Mestre se ha manejado en el gobierno con una cuestión muy de marketing y con un nicho electoral. Mestre trata de calzar, y por eso se dice que nuestra candidatura le saca voto a Olga. Yo no le saco voto a absolutamente a nadie. Lo que queremos es plantear que hay radicales que estuvieron en la gestión de Martí, que son buenos radicales. Y creo que Mestre se ha manejado con una cuestión, estoy absolutamente convencido porque tenemos técnicamente analizado eso, que se ha manejado con una cuestión marketinera, ha agarrado un nicho de personas de los barrios más pudientes y el resto lo ha descuidado. Hay una ausencia absoluta del Estado municipal, también te diría provincial, en la mayoría de los barrios de la periferia. Es realmente alarmante lo que está pasando, ¿eh? Yo no sé si estamos tomando de alguna manera conciencia de lo que nos está pasando a todos, ¿eh? Es decir, vos decís que se desentendió de la periferia de la ciudad de Córdoba. Es imposible que haya personas en Córdoba que paguen impuestos, y pagan impuestos. Hay barrios de Córdoba que es realmente increíble el alejamiento del Estado. Están en estado de abandono, la gente está en estado de abandono. Por parte del Estado no hay presencia en absolutamente nada. Ni siquiera en la limpieza, que es una cosa mínima, ¿no? Sí, hay situaciones que realmente nosotros los vemos a la noche. Claro, por eso. Lo vemos todos los días con el Pato Fernández en ida y vuelta, y vemos que hay no solamente una crítica hacia el Estado municipal, sino hacia el Estado provincial y nacional. Nosotros recibimos reclamos de todos los puntos de Córdoba, sobre todo de la capital, y reclamar por seguridad es un clásico. Sí. Nadie le pega, en este caso, el tema de la inseguridad. El tema de la asistencia social también, otra situación bastante compleja.
el tema de la educación, se quejan porque, por ejemplo, seguimos con aulas contenedores, o porque hace tanto que reclamamos, somos papás de tal barrio y la escuela pública, también en la escuela municipal le pasa exactamente lo mismo. No estamos, obviamente, en una calidad de vida óptima. No, óptima no, que se condice con la calidad de impuesto Claro, nosotros pagamos impuestos, pero no recibimos, obviamente, en servicios, justamente esa gran presión tributaria que tenemos los cordobeses en la capital. Es el costo de los derechos. No tenemos servicios a la altura de los impuestos que pagamos. A ver, está claro que estamos hablando de una gestión ineficiente, pero tampoco olvidemos que estamos ante una gestión absolutamente corrupta. Eso no lo dejemos de decir, porque seríamos hipócritas si hablamos solamente de que el problema de la gestión esta de Mestre es solamente la ineficiencia. Es una gestión, yo me animo a decir, que la más corrupta de la historia del municipio de Córdoba. Ahí lo tiene Tomás Méndez, le puede contar mejor que yo. Ahí lo tiene Tomás Méndez, le puede contar mucho mejor que yo. Juan Pablo, pero tiene que haber hecho la justicia comprobado y la justicia. Ahí lo tiene Tomás Méndez. Es periodista. Pero muchas de las denuncias que investigó Tomás Méndez, que sacó a la luz Tomás Méndez, nosotros las llevamos a la justicia. Y hay algunas que se están investigando también, quiero decirle. No está comprobado. Y hay otras. No está comprobado. Yo Miren, creo la que la verdad que me parece, sinceramente, me parece una falta de respeto que vos digas lo que decís, Quintero. No, lo digo porque lo conozco. conozco. Uno de los hechos de corrupción más grave que ha tenido la municipalidad. Yo quiero decir esto. Primero, porque no hay ninguna cosa comprobada. No hay ningún hecho donde ha sido el Estado municipal ni ninguno de sus funcionarios condenado. Entonces vos no podés aseverar con esa liviandad. De todos modos estamos acostumbrados, viniendo de ustedes, que hacen lo que hacen. Es como si yo te dijera que creo en lo que Juez tenía la plata en las Islas Caimán. Nunca repetí eso, porque se dijo por todos lados que le habían pagado de la basura, que era el negocio que era había hecho con Rocio. Se comprobó judicialmente que no tenía nada. Bueno, entonces yo no puedo decir que Juez nunca lo repetí, a pesar de mis grandes diferencias con Juez. Entonces hay que ser muy cuidadoso, porque yo creo, Tomás, que no se desprestigia la política cuando queremos corregir las cosas que están mal. Se desprestigia cuando metemos en la bolsa a todo el mundo, hacemos denuncias infundadas que después no se pueden probar. Yo creo que acá hay un problema de fondo, que es el no funcionamiento correcto de la justicia. Disculpe, no, pero la denuncia de la que se refiere Quintero, se lo digo con total sinceridad. El viceintendente en cámara, yo nunca pensamos inclusive que esa respuesta iba a ser así, porque además no creíamos que eso pudiera ser así. Lo preguntamos por otra cosa. Dijo que había recibido como modo de regalo del Grupo ERSA un avión para que lo llevara a Corrientes. Pero lo dijo el viceintendente, yo lo digo. Está bien, lo conozco. Bueno, eso está, de la propia justicia dijo que eso no era un delito. Pero digo, que eso no era un delito. Está bien. La propia justicia dijo que eso no era un delito. Más allá de que puede ser una cosa improlija, yo no lo hubiera hecho, comparto con vos, pero no es un delito. Pero, lo que Laura, quiero decir, lo que quiero decir respecto a lo municipal es que yo creo que a nivel de los barrios y demás se ha hecho bastante, pero falta mucho por hacer. Y creo que acá hay un problema con las provincias y los municipios, más allá de las diferencias de quién gobierne, es que la gran concentración de dinero que hace la nación y el problema de que el federalismo económico no existe, ni para las provincias. Vos pagás cada vez más impuestos, entre el impuesto a las ganancias que se lleva a los trabajadores que trabajan en el municipio y que indirectamente te afectan al municipio, y la no correcta distribución de la gran torta que recauda la nación, más allá de la ineficiencia, y el otro gran problema, que es el nombramiento desmedido de empleados, innecesarios, usando el Estado como botín político y sin ningún tipo de idoneidad, debe ser una de las formas más perversas de corrupción que hay. ¿Sabes por qué? Porque no lo miro a Quintero. Hay cosas que ya están demostradas, no hace falta que yo diga nada. Lo único que te digo es lo siguiente: si cada gobierno que llega, es mentira. Si cada gobierno que llega es toda mentira. Si cada gobierno que llega no tiene autoridad. Ahora nombraron. Por favor, tengo los números exactos. Les puedo explicar todos los números. Es mentira lo que están diciendo. Pero perdóname, te quiero decir esto nada más. Si cada gobierno que llega deja su cosa en la que han participado todos los partidos por igual, o algunos más y otros menos,
pero ha sido una práctica generalizada en Argentina. Lo que pasa es que hemos llegado ya a un punto en que el Estado no da más. Porque una de las cosas más perversas, y lo de la Nación es un escándalo, es el nombramiento desmedido de gente, la no aplicación Laura, de los concursos públicos. ¿usted dice que lo que dicen demás, ellos es mentira o lo que se ha publicado? Porque con respecto a los números que acaban de decir acá los señores... No son ciertos esos números. No, Laura, no es tampoco, es real que Mestre ha nombrado gente que no es a través de los concursos, pero no es el número que ellos dicen, y además... Sí, bueno, Laura, ¿cuánta gente nombró Mestre esta gestión? Y además... No lo vamos a ver nunca, Francisco, no se lo van a decir. No, tiene que estar... Te van a pegar una pintada de cara. Para ordenar Estás un muy poco, para que haya equivocado, estás muy participación de equivocado. todos. La pintada de cara la tienen ustedes. Laura, por Vos no favor. tenés autoridad Por ni favor. para empezar a hablar de eso. No, sí la tengo. No tenés claro que autoridad, sí la tengo. no Sí la tenés tengo, autoridad. Porque nosotros blanqueamos empleados de Mestre ¿Pero qué van Padre a y blanqueamos blanquear? empleados Pero de ustedes, Martí. en forma que nos tenían trucha, como absolutamente monotributistas. trucha. Tuvieron 14 años. Falsificaron certificado de conducta. 14 años tuvieron Metieron empleo gente con precarizado. Tu antecedentes. gestión. Nunca en la vida han No, visto por favor. el que mínimamente conoce a mí sabe. Los tienen antecedentes conmigo, solo si no fuera funcionarios, trágico ustedes. que cuando se está en campaña de intendente, todos los candidatos, como se ve acá, y los distintos partidos, atacan que el problema de la No, yo lo hago municipalidad hace y los 15 recursos... años. No, yo no te Yo lo hago interrumpí, 15 yo te años. interrumpí, No me Laura. digas todo, Yo no me te interrumpí, generalices. Laura, vi que Yo lo hago también hace todos- 15 años. No lo interrumpió. No me interrumpas. Yo digo, todos los candidatos y los distintos partidos dicen que el gran problema de la municipalidad es la cantidad de empleados. O sea, no puede ser que hace 5 gestiones que siempre dicen que el problema son los laburantes y después cuando hacen paro no funciona la municipalidad. Evidentemente algún rol juegan los empleados municipales. Van a laburar, por supuesto. Puede haber algunos que meta punteros, pero los empleados municipales laburan. Entonces, ¿por qué siempre se pone el acento ahí a la hora de que faltan recursos? Dicen, más del 80% del presupuesto municipal se lo llevan los empleados. Bueno, pero ataquen otro... Bien decían, No, pero digo, a ver, decían que han sí, aumentado mucho los impuestos al común de los trabajadores. ¿Y por qué a los que realmente se la llevan en palo en esta ciudad no se lo atacan? Así va a haber Si recursos. nosotros no damos, estamos obligados, me parece que estamos en una coyuntura, y le pido la opinión a Walter, estamos en una coyuntura en el país que necesita dar un salto de calidad. Tenemos que salir de este fango en el que nos hemos metido. Porque indudablemente hemos desnaturalizado el funcionamiento de la política, hemos desnaturalizado algunas cuestiones que son básicas para que un país pueda crecer, y me parece que todos tenemos que salir de esta discusión, más allá de que nosotros de alguna manera también la fomentemos, somos responsables de eso. Digo, pero es como que tenemos que hacer autocrítica todos, nosotros y ellos. ¿Sí? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Walter? Perdóname que te haya sacado... Nosotros te invitamos como ministro de Educación, pero digo, la educación tiene que ver con todo, ¿sí? La educación está vinculada totalmente al escenario político y a la crisis de la sociedad. Primero porque la escuela es una caja de resonancias. Si hay crisis social, la escuela refleja y absorbe esa crisis y trata de actuar sobre ella para mejorar condiciones. A veces lo logra, a veces no. Pero en general me parece de que Argentina tiene una oportunidad. Yo creo que hemos desperdiciado algunos años. Sí. Que podrían haberse aprovechado mejor en lograr un consenso político, social, para alcanzar metas que mejoren la calidad de vida de todos los argentinos. Agrego una cosita chiquitita. En esta última década tuvimos los números de intercambio más favorables de los últimos 200 años, la Argentina. En la década del kirchnerismo tuvimos los números más favorables que se han tenido jamás. ¿Sí? Exacto, pero esos números, por ejemplo, no tienen correlación con los números de la distribución de recursos entre la nación, las provincias y los municipios. Y si un país quiere crecer en forma coherente, tiene que tener un consenso político básico, pero también una distribución de recursos para alcanzar el consenso político. Sí. Es un tema grave el centralismo y la concentración de recursos. Como es un problema distribuir recursos y no tener un plan cómo aplicarlos, porque ahí también lo que se genera es una dispersión de recursos y lo que facilita son los pequeños feudalismos. Yo dije en el principio del programa que Saint-Exupéry dijo que un objetivo sin un plan se transformaba nada más que en un deseo. ¿Sí? Una cita. ¿Sobre qué vas a poner el eje, Tomás, de tu campaña? El eje nuestro, bueno, es un poco lo que decía Juan. Nosotros queremos que la recolección de residuos sea nuevamente pública. Vamos a hacer un ente autárquico, en donde obviamente no se paguen más impuestos por menos de esa empresa, ahorrando solamente en impuestos. Como empresa creo que el error de Giacomino estuvo buena la gestión de tratar de hacer una empresa estatal, pero es una empresa, entonces se pagan impuestos. Para eso está trabajando Eduardo García, el primer presidente de Crece.
Y ahí tenemos 45 millones de ahorros y tenemos también, lamentablemente, y esto no es para atacarte Laura ni nada, pero hay 5 empresas de higiene urbana, una que responde al director Mongiano, la otra que responde a Sergio Torres, que se tuvo que ir del municipio por eso, y todavía siguen facturando 120 millones de pesos al año. Entonces es una locura, y están los papeles, y están los expedientes, y nos acercan los empleados municipales que están trabajando en este movimiento. Hay empleados municipales. Yo creo que hay empleados municipales que tienen ganas de modificar esa situación, y creo que hay que poner el ejemplo en eso, ¿no? En darle respuesta inclusive al propio, y hay que darle jugada también al empleado municipal. Yo no creo que haya que excluirlo, pero tampoco hay que mostrarle que uno puede hacer cosas como si tuviera total impunidad y en vez de ser el empleado es un cómplice de lo que uno hace. Bueno, nosotros vamos a hacer eso, Carlos. Bueno, qué falta de consenso, nombró la palabra consenso el ministro de Educación, ¿no? Y eso es justamente lo que le falta al Estado hace ya varios años, no de ahora, no desde el kirchnerismo a la fecha, sino ya hace bastante tiempo, yo diría del 2000 a la fecha, que esta especie de diálogo, debate, de ideas, de opiniones, de cruce de palabras, no se da, por ejemplo, imagino yo, en un gabinete nacional, un gabinete provincial, no sé, ministro, pero este es el debate que quiere la gente, digo, el debate que no hubo el 5 de julio pasado, donde, con respeto, digo, con fundamentos varios, bueno, listo, perfecto, vos tenés tu opinión. Esto le hace falta a Argentina, más debate, más respeto, cruce de ideas, sacar de eso algo. Cuando yo hablaba de la política y de la crisis, hablaba de eso. Digo, los países que tienen una democracia fuerte, que tienen una partidocracia fuerte, tienen, por ejemplo, como obligatoriedad que se genere el debate. Tiene que haber un marco de debate. Los principales candidatos en los últimos debates, incluso organizados por las entidades académicas superiores, no se presentaron. No, pero fueron debates. Eso fue exposición. Yo diría exposición, no debate. No, él dice debate. No, debate, pero tampoco los organizaron, tampoco los promueven, digamos. Es que tampoco se promueven ni a esto que no alcanza a ser un debate, como decís vos, y tampoco los promueven. Bueno, vamos a hacer una cosa, digo, teniendo en cuenta que seguramente vamos a fracasar. Nosotros los vamos a invitar a todos los candidatos a un debate, ¿sí? Este es un canal político, estaría bueno generar un marco como para que... un canal más que político plural. Yo le quiero preguntar a Quintero si usted... Me corrige siempre. Me corrige y después vota en blanco. Y después vota en blanco. Cobarde, vota en blanco. ¿Ahora vas a ir votando en blanco? Para la municipal. No tengo todavía definido. Como escucha. Muy bien. No voto por amiguismo. No te da el voto. No, yo no he dicho nada. No he definido nada. Yo quiero saber si Quintero y el Frente Cívico han apreciado, han valorado que hay algo ausente en la sociedad que demanda la participación autónoma de ustedes, libre, independiente. Sí, por supuesto. Nosotros cuando decidimos recorrer la capital en los últimos 20 días de campaña, nos dimos cuenta, básicamente los barrios periféricos, nos dimos cuenta de lo mismo que se ha dado cuenta Tomás, porque la verdad que no hay que ser detective para advertirlo. La política en esos barrios está ausente, la gestión municipal está absolutamente ausente. Cuando uno va a un barrio y iba a pedir el voto para Oscar Aguad, y los vecinos le dicen, pero el Frente loco, Cívico volvé. gobernó 8 años. Le dice, no. Tomás le puede dice, decir, le dice, ahora pasó Luis, de periodista a acá el bondi no pasa 8 más, años. aquel dispensario no anda más, aquel colegio municipal se cierra. ¿Qué han hecho aquel para los se 8 cierra. años? La verdad Han gobernado 8 años. Una pregunta aburrida La le verdad hizo que alguna recién. autocrítica le tenés que Perdóneme que hacer. se lo diga así, ¿qué quiere que le haga? Primero me llamó cobarde, después me dijo aburrido. No, ¿cómo lo quiero? ¿A quién van a votar 8 ustedes? ¿A De Loredo o a Mestre? No, si nosotros no tenemos que ver con No, internet no importa, va a jugar. No, yo soy afiliado del Frente Cívico. Démosle sentido a la afiliado. Pero ya sé. Puta madre. No, de afiliado independiente. Eso me gusta. Yo estoy Que diga la afiliado. puta madre. Démosle un sentido lúdico a esto. Deme un sentido lúdico. Ojalá que haya interna. Ojalá que haya interna. Deme un sentido lúdico. Yo lo único que digo, ojalá que ¿Qué le no pasa? caguen a mi amigo Rodrigo de Loredo. ¿Se Es lo único que suspendió puedo la decir. interna? Se acaba de suspender la interna. Aparentemente de Loredo denuncia de que Se suspendió la Mestre interna. Es le una puso trabas, qué sé yo, bueno, no se hace la interna. Se O sea, a ver, suspendió. No se hace la interna. ¿se suspendió la interna? Se suspendió la interna. El propio de Loredo lo acaba de denunciar. Nunca existió. De Loredo renunció. Lo anunció. Lo anunció. Acusándolo a Mestre. Y bueno, Iba a salir de una 9 a 1. forma elegante. Otro más que lo 9, acusa 9 y Mestre. medio, uno. Ahora se Pero acusan una entre ellos. forma elegante. Bueno, se da cuenta que no, bueno, me no alegra que querer no la soy el interna. único que tengo acusaciones De para Loredo el nunca se intendente debería haber Mestre. presentado después de ser Bueno, electo. queremos saber, legislador, hay una cosa podría que salir. quedó pendiente. ¿A quién le va a Está preguntar? a Grabovac, Por favor. que es una persona lúcida.
Ellos no. No, disculpe. Todos. Ah, no, ¿qué sé yo? Todos los que están en el programa. Claro. Perdón. Si yo hubiera estado ahí, me levanto y iba a me decir voy. lúcida del oficialismo. Sí. Que gobierna Córdoba hace 16 años. ¿Es al único que reconoce como lúcido? No, al contrario. Hay otros No, lúcidos. hay otros que lo son y hay otros que no lo son. Bueno, ¿Qué no es? me hagan entrar en No, un debate la tarea interesante que se está de produciendo ahí, discriminar. sinceramente. Sí. La permanencia, el triunfo, la consagración electoral de Unión por Córdoba, ¿a qué obedece? A que el peronismo de Córdoba ¿Unión por Córdoba es el peronismo de Córdoba? es Unión por Córdoba y es el peronismo de Córdoba. Tiene una condición de respeto a las instituciones. Los cordobeses saben que respetamos las instituciones, de algún modo un peronismo republicano. Ha trabajado mucho, ha convivido con intendentes de distintos partidos políticos y colaborado en lo que se ha podido y no ha eludido el debate político. Y creo que es eso lo que la ciudadanía ha respaldado en un momento, más allá de que se unieron las principales fuerzas opositoras, que hicieron una buena elección, pero todos juntos, los que antes estaban divididos, y nos han ratificado porque se ha reconocido esa capacidad de trabajo y de hacer muchas cosas por la provincia. Pero que en Capital las cifras no hayan sido buenas, ¿a qué autocrítica merece? Porque nosotros evidentemente tenemos que mejorar la capacidad Y el militante, candidato, cámbienlo al candidato. pero Digo, además del candidato, mejorar la performance No sea militante. agresivo. no, pero si no soy agresivo me parece que no Es un mueve. hombre brillante, No, Domina. Domina, No, sí, pero para está tenerlo de bien. amigo y tomar un café, no para Al ser contrario, para candidato. que sea candidato, etc. Tito es un hombre... A los un ausentes hay que defenderlo siempre. No, pero mira, Tito es un hombre, es honesto, un tipo de una larga militancia. Lo dije para que dijera Es esto. también una persona muy lúcida y que conoce Córdoba, tiene su estilo, pero yo digo... A mí me resulta aburrido, ¿eh? Bueno, No pero tiene- no es de la ministro, Rúa. no tiene el Pero acompañamiento no de es de la SOA. Rúa. No tiene el No, no, acompañamiento no. de la SOA. Recién ahora se ha, puesto en marcha la campaña, es el candidato de Unión por Córdoba, lo respalda de la Sota, El lo comisario respalda que Domina no es Schiaretti. de la Rúa que dijo Va a Grabois. tener- ¿Usted cree que en la práctica de la SOTA va a ser militancia por Domina? De la Sota hoy está ocupado en su candidatura para las PASO. El peronismo de Córdoba lo va a respaldar y va a trabajar para que Domina sea intendente de Córdoba. Le hago una pregunta, ministro. Estamos yendo. Pero está bien, pero esta pregunta es importante. En el caso de que pierda la interna con Massa, ¿sí? De la Sota, ¿a dónde van a ir a parar los votos? No, eso... Primero yo Usted, creo... por ejemplo, ¿usted a quién votaría? Yo no voy a votar a De la Sota. No, ya sé, pero juega, la PASO Sí. pierde. Pierde. Después, digo, en el escenario final, ¿sí? Sí. Scioli, Macri. Macri, Massa, Ya le dio mucho Rodríguez tiempo para Sá, pensar a mí. Carrió, Stolbizer. Del Caño. Del caño. ¿Del Caño? Del Caño, No, no, sí. Altamira también. No, no, del Caño. Digo, en ese escenario, ¿a quién votaría? No se metan No, en no, nada. Pará un poquito. No lo tengo decidido, pero ahí sí juego el ideológico. Sí juego el ideológico. Voy a descartar los candidatos que expresen un regreso al neoliberalismo. Vote al peronismo. O, por eso, pero yo tengo bueno, dentro del peronismo también hemos tenido algunos que en algún momento Por hicieron eso, neoliberalismo. Claro. Si un ¿Te peronista acordaste plantea de el Mimi, neoliberalismo, ¿Te no lo voy a acordaste de tu votar. amigo? Yo he votado en blanco, Carlos, ¿Qué han en hecho algún el momento mal? también. Qué mal Algún Dios, liberal presidente, que Macri. sí. Bueno, Yo alguna vez voté a un bueno. presidente que dijo que iba a ser una revolución productiva. Ajá, claro. Aplicó el neoliberalismo, confieso, no lo acompañé con mi voto. Y seguí militando en el peronismo en contra de esa persona que pensaba. Pido gancho, el peronismo no es el kirchnerismo, ¿eh? El kirchnerismo no es el peronismo, lo aclaro para que quede Tenemos que ir. absolutamente Es claro. cierto. Nos Es tenemos que ir, totalmente. bueno, tranquilícese. Nosotros, gracias a todos, nos encantó que estuvieran, gracias. Muchísimas gracias. Gracias.